Ahora, obviamente, Steve McQueen lleva muerto más de 30 años, y me entristece mucho que, como personas maduras, sensatas y sin vínculos sexuales, no pudiéramos sentarnos y aclararlo todo. Ali MacGraw ha sorprendido a Hollywood con revelaciones que nadie esperaba. Por fin ha desvelado secretos sobre su matrimonio con Steve McQueen que décadas de chismes nunca habían descubierto. Durante años, su relación fue descartada como una trágica historia de amor de Hollywood. Pero esta es la verdad no contada de los horrores que Ali MacGraw soportó como esposa de Steve McQueen. Ali MacGraw y Steve McQueen, la historia de amor más tóxica de Hollywood. Cuando pensamos en las grandes historias de amor de Hollywood, a menudo nos vienen a la mente parejas glamurosas que parecían tenerlo todo: la fama, la fortuna, la innegable química que saltaba de la pantalla de cine a la vida real. Pero a veces, lo que desde fuera parece un romance de cuento de hadas, es en realidad una historia con moraleja sobre la obsesión, el control y la destrucción mutua. Esta no es solo otra historia sobre dos personas guapas que se enamoraron y se separaron. Es una historia sobre cómo la pasión puede convertirse en posesión, cómo el amor puede transformarse en algo oscuro y peligroso, y cómo dos personas en la cima absoluta de sus carreras pudieron perderse por completo en una relación que acabaría definiendo, y casi destruyendo, las vidas de ambos. La historia comienza en 1972, en el soleado set de rodaje de la película The Getaway, en Texas. Ali MacGraw estaba en la cima absoluta de su carrera. Solo había rodado 3 películas. ¿Pero qué películas? Culminaron con el enorme éxito de Love Story, que le valió una nominación al Oscar y la convirtió en una de las actrices más solicitadas de Hollywood. Era tan popular que ya había inmortalizado sus huellas en el cemento del Grauman's Chinese Theater, un honor que normalmente se reserva a leyendas con décadas de trabajo a sus espaldas. Estaba casada con Robert Evans, el poderoso director de Paramount Pictures, y vivía lo que parecía ser el sueño definitivo de Hollywood. Y entonces apareció Steve McQueen, el mismísimo rey del cool, la mayor estrella de cine masculina del mundo, un hombre cuya mera presencia en la pantalla irradiaba una masculinidad natural y un encanto rebelde que lo habían convertido en un icono. Pero bajo esa apariencia cool se escondía algo mucho más complicado, mucho más dañado y mucho más peligroso de lo que nadie podría haber imaginado. Y entonces me detuve en mi marca. Por fin, levanté la vista y dije: «Dios mío, es Steve McQueen, a quien ya conocía en ese momento». Pero de repente me di cuenta de que estaba trabajando con esta gran leyenda. Cuando MacGraw levantó la vista y vio a McQueen en ese primer día de rodaje, algo fundamental cambió en su universo. Años más tarde, describiría su encuentro con él en términos que parecen casi sobrenaturales. En sus memorias, Moving Pictures, escribió que estaba obsesionada con Steve desde el momento en que entró en mi mundo. Nunca había aire suficiente para respirar y cambiar ese sentimiento. No se trataba solo de atracción. Era algo que lo consumía todo. Algo que anulaba cualquier pensamiento racional, cualquier consideración de las consecuencias, cualquier atisbo de instinto de supervivencia que poseía. Pero MacGraw no era la única que sentía esta conexión eléctrica. Steve McQueen más tarde describió a Sharon Tate como la mujer más hermosa que había visto nunca. Pero cuando conoció a Ali MacGraw, algo más profundo hizo clic. Quizás era porque ella representaba todo lo que él creía que quería. La mujer de carrera exitosa que lo dejaría todo por él. La hermosa actriz que se convertiría en lo que él llamaba su señora, que le cocinaría carne y papas, y le serviría la cena a las 6 en punto de la tarde mientras él veía la televisión solo. La química que tenían en la pantalla en The Getaway se trasladó rápidamente a la vida real, y lo que comenzó fue un escándalo que sacudiría Hollywood. MacGraw todavía estaba casada con Robert Evans, el mismo hombre que había producido The Getaway, y que más tarde calificaría el hecho de haber elegido a su esposa para actuar junto a McQueen como su mayor error. La aventura se convirtió en objeto de un intenso escrutinio mediático y los tabloides se llenaron de titulares sobre el escándalo más candente de Hollywood. En 1972, MacGraw había dejado a Evans y solicitado el divorcio. El 12 de julio de 1973, ella y McQueen se casaron en una ceremonia privada en Cheyenne, Wyoming, convirtiéndose en lo que el mundo consideraba la pareja más poderosa de Hollywood. La revista Life los bautizó como la pareja más sexy del mundo, y los paparazzi no se cansaban de fotografiarlos. Parecían encarnar una especie de romance salvaje e indómito. Paseos en motocicleta por el desierto,
momentos de tranquilidad en su rancho de Malibú, un amor que parecía existir en su propia y hermosa burbuja, lejos del brillo y la falsedad de Hollywood. Pero lo que las cámaras no captaban, lo que las revistas de moda no podían mostrar, era la oscuridad que ya se estaba infiltrando en su relación como un veneno. Porque Steve McQueen, a pesar de su apariencia tranquila y su encanto magnético, era un hombre profundamente dañado que cargaba con el peso de una infancia traumática que nunca había procesado ni superado adecuadamente. McQueen había sido abandonado de niño, pasado de un pariente a otro, golpeado por sus padrastros y finalmente enviado a un reformatorio, donde aprendió a sobrevivir mediante la violencia y la manipulación. Estas experiencias tempranas le dejaron profundas cicatrices psicológicas que se manifestaron en sus relaciones adultas como una insaciable necesidad de control, unos celos paranoicos que podían volverse violentos en un instante y un patrón de abuso de sustancias que utilizaba para adormecer el dolor de su trauma sin curar. Y ahora, este hombre herido y volátil había encontrado en Ally McGraw a alguien que parecía dispuesta a renunciar a todo por él. Su carrera, su independencia, su propio sentido de identidad. En su acuerdo prenupcial, McQueen incluyó una cláusula en la que exigía a McGraw que dejara de actuar, una condición no negociable para su matrimonio. A los 34 años, en la cima de su carrera, con el mundo a sus pies, McGraw aceptó. Más tarde calificaría esta decisión como una que cortó mi carrera en su apogeo, pero en medio de su obsesión, la vio como un sacrificio romántico, una prueba de su devoción. Este fue el patrón que definiría toda su relación. El profundo miedo al abandono de McGraw se unió a la necesidad de control absoluto de McQueen. Pero siempre pensé que me dejaría. Es decir, era absurdo. No sé qué pensaba, excepto que yo no era real. Más tarde reflexionaría que se convirtió en solo la mitad de mí misma, el tipo de mujer que creía que le gustaría, reprimiendo su verdadero yo, sus deseos, su propia personalidad, en un intento por convertirse en lo que él necesitaba que fuera. Pero aquí está la trágica ironía. Por mucho que se sacrificara, por mucho que se rindiera por completo a su visión de quién debía ser, nunca era suficiente. Los celos de McQueen eran constantes, una corriente subterránea siempre presente que teñía cada interacción, cada llamada telefónica, cada momento en que ella estaba fuera de su vista. Hacía que sus amigos se mostraran cautelosos a la hora de llamar a la casa debido a su irritabilidad, aislándola efectivamente de cualquier sistema de apoyo que pudiera haberla ayudado a ver lo poco saludable que se había vuelto su dinámica. Sus días se convirtieron en una rutina que desde fuera podía parecer doméstica y dulce, pero que McGraw reconocería más tarde como una forma de control y manipulación. Ella le preparaba las comidas, le servía la cena exactamente a las 6 de la tarde y se vestía con los vaqueros y camisetas que él prefería, en lugar de la ropa glamurosa que había sido su sello distintivo. Vivía en constante vigilancia, siempre tratando de anticipar sus estados de ánimo, siempre andando con pies de plomo, sin saber nunca qué versión de Steve McQueen entraría por la puerta. McGraw lo describiría más tarde como alguien con increíbles cambios de humor, lo que ella llamaba un síndrome de Jekyll y Hyde, que la mantenía en un estado perpetuo de ansiedad y falsas esperanzas. Había periodos de calma, de ternura, en los que brillaba el hombre del que se había enamorado. Y luego, sin previo aviso, volvía la oscuridad. Los interrogatorios sobre su día, las acusaciones de coqueteo, las diatribas de horas que la dejaban agotada y manipulada. Y alimentando toda esta toxicidad, amplificando cada uno de los peores impulsos e inseguridades, estaba su mutuo descenso al abuso de sustancias. McQueen llevaba mucho tiempo siendo un gran bebedor y consumidor de drogas, entregándose a la cocaína, la heroína y los barbitúricos, a menudo mezclándolos con alcohol en un peligroso cóctel que lo sumía en rabias paranoicas o desapariciones de varios días. Y McGraw, tratando de lidiar con la intensidad de su relación y la pérdida de su propia identidad, desarrolló sus propias adicciones a la cocaína y el tequila. Lo que había comenzado como una apasionada y devoradora historia de amor se estaba transformando rápidamente en algo mucho más oscuro y peligroso. El cuento de hadas en el que creía el público era en realidad una pesadilla en la que ambos estaban atrapados, incapaces o sin voluntad de escapar, unidos por una combinación tóxica de obsesión, miedo, adicción y una especie de codependencia que acabaría consumiéndolos a ambos. Los ciclos de abuso y traición. A medida que el matrimonio de Ally McGraw y Steve McQueen avanzaba a mediados de la década de 1970,
La oscuridad que siempre había acechado bajo la superficie comenzó a superar por completo el amor y la conexión genuinos que inicialmente los habían unido. Lo que surgió fue un patrón devastador de manipulación emocional, infidelidad, volatilidad alimentada por las drogas, y lo que muchos expertos identificarían más tarde como tácticas clásicas de abuso doméstico. Hablemos del control, porque iba mucho más allá de pedirle a McGraw que renunciara a su carrera. El control de McQueen era omnipresente, arraigado en la paranoia y en una profunda necesidad de dominar todos los aspectos de su vida. No solo quería que dejara de actuar, sino que quería dictar su apariencia, sus interacciones sociales, su agenda diaria, sus propios pensamientos. La sometía a constantes interrogatorios sobre su día, convencido de que cualquier interacción que tuviera con otro hombre debía ser prueba de coqueteo o algo peor. McGraw relata en sus memorias un viaje particularmente angustioso de regreso de una cena en el que McQueen se lanzó a lo que ella llamó una diatriba celosa y bastante siniestra, que duró horas. No importaba lo que ella dijera, por mucho que protestara por su inocencia, nada podía convencerlo de lo contrario. Fue enfermizo y horrible, escribió más tarde, describiendo cómo su manipulación psicológica la hizo cuestionar su propia realidad, su propia cordura. Se trata de un caso clásico de abuso emocional. El aislamiento, las acusaciones constantes, hacer que alguien dude de sus propias percepciones y recuerdos. Un artículo de opinión del Portland Press Herald de 2023 calificó su relación como un caso de estudio de abuso doméstico. Y cuando se observan los patrones, es difícil discutir esa valoración. McGraw le dijo más tarde a Oprah: eran solo dos cosas. Era, ¿por qué no puedes leer mi mente sobre lo que me gusta y lo que no me gusta? Pero no se trataba solo de una mala comunicación, sino de un desequilibrio de poder fundamental en el que una persona tenía todas las cartas y la otra intentaba desesperadamente evitar provocar una explosión. Ella se describió a sí misma como alguien que había actuado con reticencia osca durante su matrimonio, siendo cerrada, falsa. Esto es lo que hace el trauma. Te hace contraerte, te hace pequeña, te hace estar constantemente alerta e incapaz de relajarte o ser tú misma, incluso en tu propia casa, con tu propio esposo. Y luego estaba la violencia física. Ahora bien, McGraw ha sido cautelosa en sus declaraciones públicas, siempre haciendo hincapié en que no se ve a sí misma como una víctima, siempre reconociendo su propio papel en la disfunción. Pero los hechos que ha compartido pintan un panorama inquietante. En sus memorias, Moving Pictures detalló un revés involuntario en la frente durante una discusión y admitió tener un miedo saludable al temperamento y la fuerza física de Steve, una frase que, según han señalado algunos críticos, suena inquietantemente como un lenguaje que culpa a la víctima, minimizando la gravedad de la violencia física al calificarla de involuntaria. Aunque McGraw sostiene que la violencia física no era algo habitual en su relación, el abuso emocional y psicológico era constante. Ella describió vivir en una atmósfera de terrible manía, en la que las interrogaciones de una hora de McQueen la dejaban temerosa y nerviosa, creando una atmósfera de constante temor. Y este patrón no era nuevo para McQueen. Su primera esposa, Neile Adams, había detallado abusos físicos mucho más graves en sus memorias de 1986, My Husband, My Friend, incluyendo un incidente en el que él le apuntó con una pistola cargada a la cabeza y la golpeó entre bofetadas, después de que ella le confesara una breve aventura amorosa, una aventura que había tenido lugar durante un periodo en el que el propio McQueen se dedicaba a ligar con mujeres en serie, con varias coprotagonistas y groupies. Lo que nos lleva al aspecto quizás más doloroso de su matrimonio, la infidelidad. La aventura que había dado inicio a su relación, la traición de McGraw a Robert Evans, sentó un precedente que perseguiría todo su matrimonio. McQueen, a pesar de ser la persona por la que McGraw había dejado a su esposo, se obsesionó con la idea de que ella le haría lo mismo. Sus celos y su paranoia sobre la posible infidelidad de ella se convirtieron en una profecía autocumplida. McQueen se embarcó en lo que sus amigos describirían más tarde como un desfile de mujeres, una serie de aventuras que justificaba como venganza, por lo que él estaba convencido de que eran sus traiciones, a pesar de que ella le había sido fiel. Se registraba en el Hotel Beverly Wilshire para sus citas, desaparecía durante días en juergas alimentadas por la cocaína con groupies y prostitutas, y luego regresaba a casa volátil y acusador,
proyectando su propia culpa sobre ella. McGraw admitió más tarde haber tenido una aventura durante su matrimonio, describiéndola como un escape de lo que se había convertido en una trampa claustrofóbica. Pero enfatizó que las infidelidades de McQueen eran mucho más numerosas y destructivas, y se producían en medio de la ya volátil mezcla de su abuso de sustancias y su comportamiento controlador. Y hablando de abuso de sustancias, este era el demonio que amplificaba todo lo demás. Cada inseguridad, cada discusión, cada mal impulso. Las adicciones de McQueen eran graves y duraderas, anteriores a su relación con McGraw, pero se intensificaron drásticamente durante su matrimonio. Se entregaba a la cocaína, la heroína y los barbitúricos, a menudo mezclándolos con grandes cantidades de alcohol en un peligroso cóctel que lo sumía en lo que McGraw denominaba estados de increíble oscuridad y rabia. Un incidente detallado en la biografía de Marshall Terrill, Steve McQueen, retrato de un rebelde estadounidense, involucraba a McQueen presionando a McGraw para que se uniera a él en el consumo de cocaína durante una noche de juerga. Cuando ella se resistió, su paranoia sobre la fidelidad de ella se intensificó, lo que llevó a otra ronda de acusaciones e interrogatorios. McGraw desarrolló sus propias adicciones paralelas, utilizando el alcohol y la cocaína como mecanismos de defensa para lidiar con el dolor emocional de la relación y la pérdida de su identidad y su carrera. Desarrollé una adicción a la cocaína y al tequila, reveló más tarde, describiendo cómo, a mediados de la década de 1970, sus hábitos se habían entrelazado en una simbiosis tóxica de borracheras compartidas, seguidas de crisis de culpa y reconciliaciones temporales. Bueno, creo que lo que pasó es que cuando mi matrimonio con Steve se rompió y la versión pública de mi cuento de hadas entró en crisis, hice una serie de películas que recibieron malas críticas. El mundo que observaba desde fuera veía una historia diferente, por supuesto. Los medios de comunicación seguían idealizando su relación, publicando fotos de ellos guapos y enamorados, perpetuando la narrativa de la pareja perfecta y poderosa de Hollywood. Pero, a puerta cerrada, McGraw vivía lo que más tarde describiría como caminar por el filo de una navaja, entre la cordura y la excitación tóxica de su dinámica volátil. Y durante todo ese tiempo, guardó silencio. Le dijiste a mis productores que todos tus matrimonios terminaron por la misma razón, que nunca dijiste quién eras realmente. Correcto. Y yo pensaba, ¿cómo puede ser eso? Pero, ¿sabes? Creo que eso es muy poderoso. Este es quizás el aspecto más insidioso de su relación, cómo McGraw sentía que tenía que ocultar su verdadero yo, sus sentimientos, sus necesidades, su propia personalidad para mantener la paz y evitar que él la dejara. Se convirtió en una maestra de la autorrepresión, de anticipar sus estados de ánimo, de hacerse cada vez más pequeña hasta que ya casi no se reconocía a sí misma. McGraw le diría más tarde a Oprah que era tremendamente insegura y peligrosa, y que nunca sabías lo que iba a hacer, decir o ser a continuación. Esta imprevisibilidad es un sello distintivo de las relaciones abusivas. Mantiene a la víctima constantemente alerta, incapaz de relajarse, siempre tratando de anticipar y prevenir la próxima explosión. Los ciclos continuaban, los momentos tiernos que le daban esperanza, seguidos de explosiones de ira y celos, seguidos de remordimiento y reconciliación, seguidos inevitablemente por la siguiente explosión. Daban vueltas y vueltas, atrapados en una danza que los estaba destruyendo a ambos, incapaces o sin voluntad de liberarse. En 1977, su matrimonio estaba claramente en agonía. Las peleas se habían vuelto más frecuentes, el abuso de sustancias más grave, la distancia entre ellos insuperable a pesar de su proximidad física. Y sin embargo, la obsesión que los había unido todavía los mantenía atrapados, haciendo casi imposible imaginar una vida separados. Las secuelas y el legado de un amor tóxico. El fin del matrimonio de Ali McGraw y Steve McQueen llegó en 1978, tras 5 años de lo que solo puede describirse como una hermosa agonía. El divorcio en sí fue relativamente amistoso sobre el papel. Tenían un acuerdo prenupcial que protegía los bienes de McQueen, y McGraw renunció a la pensión alimenticia, aunque más tarde se arrepintió del golpe económico, pero agradeció lo que ella llamó la ruptura limpia. Sin embargo, emocional y espiritualmente, el daño ya estaba hecho y seguiría repercutiendo en la vida de ambos mucho después de que se firmaran los documentos legales. Irónicamente, McGraw volvió a actuar en 1978 con la película Convoy, el mismo año en que se formalizó su divorcio, pero el impulso que había tenido antes había desaparecido.
La chica de Love Story, que no podía hacer nada mal, que había conquistado Hollywood tras solo 3 películas, ahora era vista como mercancía dañada. Su carrera posterior quedó relegada en gran medida a miniseries de televisión como The Winds of War en 1983, y nunca recuperaría la magia de sus primeros éxitos. ¿Por qué? Pero Winds of War, y probablemente soy la única persona en esta sala que no la ha visto. Bueno, dijeron que no eras la persona adecuada para el papel, fuera lo que fuera. No eras la persona adecuada. ¿Sabías desde el principio que no eras la persona adecuada? Ya sabes, ni siquiera lo sé, porque para mí es una pesadilla televisiva más grande que la vida. La humillación pública de sus dificultades profesionales se vio agravada por el dolor privado de su continua adicción. Su abuso de sustancias se intensificó tras el divorcio, mientras luchaba por superar la pérdida de la relación que había consumido toda su identidad durante 5 años. Es la única vez en mi vida que recuerdo haber dicho, Dios, tengo que tomarme una copa, y otra, y otra. Y perdí el conocimiento varias veces porque era muy doloroso. No fue hasta 1987 cuando McGraw finalmente ingresó en el centro Betty Ford para recibir tratamiento por su adicción al alcohol. Ha hablado abiertamente de su lucha contra la adicción al sexo como otra forma de escapar de su dolor. En 2025, lleva sobria más de 35 años, un logro notable que le ha permitido reflexionar sobre su matrimonio con McQueen con la claridad que solo la sobriedad y décadas de curación pueden proporcionar. Pero aquí está la parte más trágica de esta historia. Ali McGraw y Steve McQueen nunca tuvieron la oportunidad de tener esa conversación sobria, ese ajuste de cuentas honesto sobre lo que pasó entre ellos. Mi primer esposo, al que no había visto en años, pero con el que tuve un encuentro muy extraordinario, para hablar de lo que pasó hace mucho tiempo. Ahora, obviamente, Steve McQueen lleva muerto más de 30 años, y me entristece mucho que, como seres sobrios, maduros y sin conexión sexual, no pudiéramos sentarnos y aclararlo todo, porque había algo ahí. Steve McQueen murió el 7 de noviembre de 1980, solo 2 años después de su divorcio, a la edad de 50 años. La causa fueron las complicaciones tras una cirugía experimental para tratar un mesotelioma pleural, un cáncer de pulmón raro y agresivo causado principalmente por la exposición al asbesto durante sus décadas de carreras y su tiempo en el cuerpo de marines. Pero la muerte de McQueen fue controvertida por sí misma. Ante un diagnóstico terminal en diciembre de 1979, rechazó los tratamientos convencionales como la cirugía, la radiación y la quimioterapia, considerándolos un veneno que destruiría lo que le quedaba de vitalidad. En su lugar, desde principios de 1980, siguió una terapia metabólica en la clínica Oasis of Hope de Tijuana, México, adoptando tratamientos no probados que incluían inyecciones de laetrile, enemas de café, megadosis de vitaminas y terapia con células vivas que consistía en inyecciones de células fetales de oveja pulverizadas. Su búsqueda de estos tratamientos alternativos fue noticia y dio falsas esperanzas a miles de pacientes de cáncer desesperados, impulsando el ya floreciente mercado clandestino del laetrile. En octubre de 1980, su estado se había deteriorado hasta el punto de necesitar oxígeno para respirar. El 22 de octubre se sometió a una cirugía experimental de 12 horas en Juárez, México, realizada por un nefrólogo que estaba experimentando con operaciones de cáncer. Murió 13 horas después por un paro cardíaco provocado por el trauma de la cirugía en su cuerpo ya devastado. Según se informa, sus últimas palabras fueron, «Lo siento, te quiero», dirigidas a su tercera esposa, Barbara Minty, y a su hijo Chad. Según sus amigos, McQueen había expresado su remordimiento por el trato que había dado a Ali McGraw en los años previos a su muerte, diciendo a la gente, «Fui una mierda, fui un completo imbécil con Ali». Pero nunca le dijo esas palabras directamente a ella, y ahora ya nunca lo haría. McGraw ha hablado con emotividad sobre su dolor por esta oportunidad perdida de cerrar el capítulo. En una entrevista para la revista People en 2018 dijo, «Ojalá hubiéramos podido envejecer juntos sobrios», destacando cómo la sobriedad en sus últimos años podría haberles permitido sanar y comprenderse. Ella enfatizó que no se ve a sí misma como una víctima. «No soy una víctima en absoluto. Hubo muchos momentos que fueron maravillosos y muchos otros que fueron espantosos, reconociendo tanto los altibajos de su tiempo juntos». En diversas entrevistas a lo largo de las décadas, McGraw ha demostrado una notable capacidad para aceptar múltiples verdades al mismo tiempo, reconocer el amor y la atracción genuinos que existían entre ellos,
al tiempo que era honesta sobre la toxicidad y la disfunción. Ella ha descrito su vínculo como químico, algo casi fuera de su control, mezclado con lo que ella llamó una increíble oscuridad y rabia que ninguno de los dos sabía cómo manejar de forma saludable. En una retrospectiva de Woman's World de 2025, se recopilaron las reflexiones de McGraw de entrevistas anteriores, mostrando cómo ha evolucionado su perspectiva a lo largo de las décadas. Ahora, con 86 años y viviendo una vida tranquila en Nuevo México centrada en el yoga, el rescate de animales y la fotografía, ha alcanzado una paz que parecía imposible durante aquellos turbulentos años con McQueen. Pero McGraw también ha sido refrescantemente honesta sobre su propio papel en la disfunción. No se ha limitado a presentarse como una víctima inocente de un hombre controlador y abusivo, aunque las pruebas respaldan sin duda que el comportamiento de McQueen fue abusivo en múltiples aspectos. En cambio, ha reconocido lo que ella misma ha denominado sus propios fracasos como pareja, en particular su incapacidad para comunicar sus verdaderos sentimientos y necesidades. En una entrevista de 2010, durante la reunión del 40 aniversario de Love Story, reflexionó sobre por qué fracasaron sus matrimonios y dijo: «Ahora estoy sola, pero fui una pareja atroz. Lo más importante es que nunca le dije a nadie quién era. Quería que leyeran mi mente sobre lo que quería en lugar de arriesgarse». Esta conciencia de sí misma es notable, aunque algunos críticos han señalado que este enfoque corre el riesgo de minimizar el abuso y el control muy reales que ella sufrió. El legado de su relación va mucho más allá de su historia personal. En la era del Kiva Me Too, su matrimonio se ha citado como ejemplo de la masculinidad tóxica y los desequilibrios de género que imperaban en el Hollywood de los años 70. La imagen de «rey de la elegancia» de McQueen ha sido objeto de un mayor escrutinio, y muchos se preguntan si su personalidad rebelde no era más que una idealización de un comportamiento profundamente problemático: los celos, el control, la violencia y el mujeriego empedernido. Un hilo de Reddit de 2023, en el que se discutía la carrera de McGraw, culpaba a la toxicidad de McQueen de lo que ellos llamaban el fracaso de su carrera, y los usuarios señalaban cómo su exigencia de que ella dejara de actuar privó al mundo de lo que podrían haber sido décadas más de actuaciones de una actriz talentosa en la cima de su carrera. La cláusula del acuerdo prenupcial que la obligaba a renunciar a su carrera ha sido calificada como una señal de alarma que la propia McGraw solo reconoció en retrospectiva, y un documental de YouTube de 2025 incluso se tituló «¿Por qué Ali McGraw nunca perdonó a Steve McQueen por esto?», aunque la propia McGraw nunca ha utilizado un lenguaje tan definitivo para expresar sus sentimientos. También cabe señalar que esta no era la primera vez que McQueen se comportaba de forma abusiva en una relación. Su primera esposa, Neile Adams, describió con mucho más detalle los abusos físicos en sus memorias de 1986, incluido el aterrador incidente en el que él le apuntó con una pistola cargada a la cabeza y la golpeó después de que ella le confesara una breve aventura. Adams escribió que McQueen le exigió que le contara la historia de la transgresión entre bofetadas, y que más tarde la obligó a abortar porque se negaba a creer que el niño fuera suyo, dejándola viajar sola de Francia a Gran Bretaña para someterse al procedimiento mientras soportaba lo que ella denominó el continuo abuso físico y mental. Adams atribuyó el comportamiento de McQueen a su propio trauma infantil, diciendo: «Steve había sido un niño maltratado, y a menudo eso da lugar a un padre maltratador, un ciclo de violencia que nunca rompió. Es un recordatorio de que, aunque es importante comprender las raíces del comportamiento de una persona, eso no excusa el daño que causa a los demás». Curiosamente, la tercera y última esposa de McQueen, Barbara Minty, con quien se casó en 1980, pocos meses antes de su muerte, no denunció ningún tipo de maltrato. Sus memorias, Steve McQueen, The Last Mile, retratan a un hombre vulnerable, afectado por el cáncer, que busca la redención a través de los estudios bíblicos, lo que sugiere que, tal vez en sus últimos meses, enfrentándose a la mortalidad, McQueen intentaba finalmente convertirse en un hombre mejor. En entrevistas realizadas en 2025, Minty ha compartido reflexiones en las que destaca su paz final, aunque esta versión más amable de McQueen contrasta radicalmente con el hombre que tanto Adams como McGraw conocieron durante sus matrimonios. El viaje de McGraw desde esa relación tóxica hasta la sobriedad y la paz es inspirador, pero tuvo un costo enorme: su carrera, años de su vida, su sentido de identidad. Sex,
Ha convertido en defensora de la independencia de las mujeres y la comunicación auténtica en las relaciones, utilizando sus propias experiencias dolorosas para ayudar a otras personas a evitar los mismos errores. Un artículo del New York Times de 2024 sobre la vida de McGraw abordó su perspectiva actual sobre el envejecimiento y su pasado, mostrando a una mujer que ha hecho las paces con sus decisiones, incluso reconociendo el dolor que le causaron. Ahora vive lejos de Hollywood, en el alto desierto de Nuevo México, rodeada de los animales que rescata y de la tranquilidad que antes le habría resultado aburrida, pero que ahora aprecia. Al reflexionar sobre McQueen décadas después de su muerte, McGraw dijo: «Hubo muchos momentos que fueron maravillosos y muchos otros que fueron espantosos, y quizás ese sea el resumen más honesto posible. No es un cuento de hadas, ni una simple historia del bien contra el mal, sino una historia humana complicada, desordenada y dolorosa que contiene tanto belleza como horror, amor y abuso, esperanza y devastación». ¿Te ha gustado este video? Haz clic en la tarjeta que aparece en tu pantalla para ver más.